El sol brillaba con fuerza a través de las finas cortinas y hacía que Inés entrecerrara los ojos. Por mucho que odiara admitirlo, ya era de día y era hora de despertarse. La mujer desvió la mirada hacia su marido, que dormía a su lado, apartándose el pelo de la cara para verlo mejor, admirándole, luchando contra el impulso de despertarle, de abrazarle y besarle. Diego dormía profundamente. Su respiración era lenta y profunda. Me pregunto qué estará soñando. Inés pensó y volvió a apartarse el molesto pelo de la cara, que siempre se le enredaba y le estorbaba en los momentos más inoportunos. Y ahora, ¡qué mañana tan bonita! ¡Qué buen humor! Y su amado está tumbado a su lado, y el niño de la habitación de al lado aún no se ha despertado, a juzgar por el hecho de que no se oyen pisotones de niños. Inés se estiró suavemente y se sentó en la cama, extendiendo los brazos hacia la bata de seda y echándosela sobre los hombros. A juzgar por lo que ocurría fuera de la ventana, había sido una auténtica primavera. Había mucho goteo en los tejados, los pájaros cantaban y el sol brillaba impúdicamente a través de las ventanas, insinuando que pronto haría bastante calor. Inés salió de la cama y cerró las cortinas para que los rayos del sol no perturbaran el sueño de su querido marido. Inés se volvió de espaldas a la ventana y miró de nuevo a Diego. Estaba dormido, tumbado boca arriba con los brazos extendidos a los lados. El brazo derecho le temblaba ligeramente mientras dormía, y Inés sonrió al notarlo. Por alguna razón, recordó cómo, al principio de su vida matrimonial, Diego llegaba a menudo a casa por la mañana, borracho y excitado. Quería hablar, discutir, en general, poner a toda la casa de orejas, anunciando su regreso. Inés se rió, recordando su reacción a sus arrebatos de entonces. Había llorado, roto platos, le había gritado. A veces incluso hubo forcejeos entre ellos. Inés intentó dejar a su marido varias veces, cansada de sus eternas salidas nocturnas con amigos, de sus llamadas telefónicas sin respuesta, de su mala costumbre de olvidar qué día era y qué significaba para su familia. En aquel momento, todo parecía un verdadero desastre para la recién casada. Inés estaba muy preocupada por su decepción en la vida familiar tan pronto. Apartó su mente del recuerdo y ajustó ligeramente la colcha que se deslizaba hasta el suelo, que seguía utilizando para abrigarse por las noches. A pesar de la temperatura por encima de cero que había fuera de la ventana y de la calefacción de casa, ella siempre era friolera, y no podía dormir sin 2 o 3 capas de mantas calentitas encima. Mejor aún, acurrucarse contra un marido calentito y dormir aún más profunda y plácidamente. Inés se puso unas zapatillas calientes en los pies y se dirigió a la sala común, cerrando cuidadosamente la puerta del dormitorio tras de sí. De camino a la cocina, donde planeaba tomarse una esperada y ya ritual taza de café fuerte y caliente, echó un vistazo a la habitación de los niños y se aseguró de que su hijo aún dormía. Los fines de semana solía despertarse antes de las 9 de la mañana, pero el reloj marcaba ya las 10:15. La mujer se sorprendió de que Vicente siguiera dormido. Quizá la última semana en el jardín de infancia, con los preparativos para la celebración del 8 de marzo, le había pasado factura. Él protagonizó el concierto dedicado a las niñas. Estaba muy ansioso y preocupado. Por eso estaba cansado. Ahora se merecía un descanso y su largo sueño no sorprendió en absoluto a Inés, que aprovechó para dirigirse a la cocina y cerrar la puerta tras de sí. La cafetera hacía demasiado ruido, y la mujer se arriesgó a despertar a toda la familia preparándose una sola taza de café. Tras otro buen estiramiento, Inés se sentó en la cómoda silla de la cocina, que ella misma había elegido a juego con el papel pintado y los azulejos. Cuando estaban reformando el piso, le parecía que había llegado otra oleada de conflictos con su marido, pero había sobrevivido a este difícil periodo de reparaciones sin pérdidas ni divorcios. Inés incluso sonreía, recordando cómo ella misma había roto personalmente el tono equivocado de azulejo, cómo su marido la miraba con enormes ojos sorprendidos al ver su indignación. Inés estaba embarazada de 7 meses,
así que Diego no pudo decir ni una palabra en contra, aunque su rostro mostraba furia. Y apenas pudo contenerse para no levantarle la voz a su mujer o tirar las 3 cajas de azulejos desde el 4.º piso. Inés tocó ligeramente las frías baldosas con los dedos y se maravilló de su agradable tonalidad, el mismo con el que había soñado cuando estaba embarazada, recorriendo tienda tras tienda en busca del color exacto que deseaba. Han pasado 4 años desde entonces. Tal vez fuera hora de pensar en renovar el piso, o incluso de cambiarlo. El café estaba listo, y la mujer dio el primer sorbo y cerró los ojos, disfrutando de su sabor. Le suplicó la máquina a su marido, firme defensor de la vida sana y convencido de que el café es perjudicial para el organismo. Inés discutió acaloradamente con él entonces, y una semana después vio por casualidad a su marido en una cafetería con otra chica. Estaban sentados en una mesa cerca de un enorme escaparate, y su Diego, que le había asegurado a Inés los peligros del café, estaba sentado junto a una persona demasiado arreglada y bebiendo café. Entró en la cafetería a una velocidad vertiginosa, casi se cae, y, en el último momento, apenas consiguió agarrarse a una mesa donde estaba sentada una familia. Todos los clientes de la cafetería miraban a la mujer enfadada que se dirigía hacia la mesa, en la que la expresión de su marido cambiaba paralelamente a su aproximación. Inés intentó actuar con calma, incluso suavizó su respiración para saludar a la pareja de la forma más expresiva posible. «Buen café, Diego. ¿Me presentas a tu cita?» Las fantasías más desagradables pasaron por la cabeza de Inés en ese momento. Había pasado exactamente 1 año desde el nacimiento de Vicente, y, por supuesto, aún no se había recuperado del todo y notaba que su marido le prestaba menos atención. Pero tal cosa como a tomarse un café con un desconocido, que, por cierto, tenía muy buen aspecto delante de Inés, la noqueó, haciendo que todas las hormonas que ya estaban desbocadas en Inés se derramaran en una nueva oleada y cubrieran a la mujer con la cabeza. Y lo más frustrante era que su marido, defensor de lo poco saludable del café, lo tomaba tranquilamente en compañía de esta tía buena. Inés se paró junto a la pareja y los miró uno por uno, esperando algún comentario. Diego se levantó e intentó calmar a su mujer con un gesto de la mano, pero Inés ya estaba de los nervios, dispuesta a verter el contenido de su bebida sobre su cabeza. «Inés, cálmate. Esta es Catalina, mi jefa. Ya te hablé de ella hace tiempo. Solo nos detuvimos en la cafetería de camino a casa del cliente porque aún quedaba mucho tiempo antes de la reunión y hacía fresco fuera. Digamos». Inés frunció los labios. «¿Y el café?» Diego bajó la cabeza y sonrió. «¿De eso se trata? No es café, es té negro. Ya sabes que ni me gusta ni tomo café». Inés se sintió como una completa tonta, que ahora miraba fijamente a todos los visitantes de la institución, y con especial interés a Catalina, la jefa de su marido, de quien dependía su carrera y el bienestar económico de su familia. Inés hizo una mueca, recordando la historia. Después de todo, se había imaginado todo tipo de cosas mientras corría por la cafetería y se dirigía a su mesa. Ahora aquella historia de hacía 3 años le parecía tan ridícula, porque Catalina había resultado ser una gestora perfectamente adecuada, con cuya ayuda Diego pudo convertirse en el jefe del departamento. Con el paso de los años, la relación en su familia cambió, al igual que cambiaron ellos mismos. Pensando en ello, Inés miró mecánicamente su reflejo en el espejo instalado en la nevera. De todos modos, aunque habían pasado más de 7 años desde su matrimonio, no se veía peor ni quería menos a su marido. También deseaba mucho tener un segundo hijo, pero hasta ahora Diego se oponía. Pero nada, aquí puedes actuar como en el caso de la cafetera, inesperadamente a tu favor. «¡Mamá!», se oyó la voz de Vicente desde el cuarto de los niños. Inés guardó su café sin terminar y fue a la habitación de su hijo. Él ya estaba despierto y le contó con voz acelerada su sueño, algo sobre coches de juguete que de repente estaban vivos, sobre un niño del grupo vecino que había roto su bicicleta. Inés abrazó a su hijo y le explicó largamente que solo era un sueño, y los sueños
no son reales, son solo fantasías. Cuando Vicente se despertó, Inés tuvo que empezar a preparar el desayuno. Había una tradición de fin de semana en la familia. Inés horneaba magdalenas los sábados y cocinaba tostada los domingos. Así que justo después del aseo matutino, Vicente se sentaba en su trona y observaba cómo su madre preparaba unas deliciosas magdalenas con vainilla, que luego se podía mojar en mermelada. Así era más dulce. Diego se despertó con el agradable aroma a magdalenas que se extendía por todo el piso y llegaba finalmente a su nariz. Se estiró dulcemente en la cama y pensó que podría dormir media hora más, si no 1 hora. Pero no, esta noche no podía, porque la semana pasada él y Inés se habían prometido ir a casa de los padres de él, en el campo, hacer la compra y celebrar su aniversario de boda. A Diego no le gustaban las fechas, siempre las olvidaba. Pensaba que era importante guardar en la cabeza la información realmente importante, no solo las fechas de conocidos, matrimonios, primeras citas, besos. Ni siquiera recordaba siempre la primera vez que era su cumpleaños. Tenía una peculiaridad que molestaba a los demás, especialmente a su mujer. Diego quería a su mujer, la respetaba, pero comprendía que eran completamente diferentes y que solo les unía una cosa, su amor, mientras viviera en sus corazones, y su hijo en común. Por alguna razón, Diego no creía en absoluto en la infinitud de cualquier relación, y antes de Inés había empezado romances con facilidad y los había terminado con la misma facilidad, sin pensar en los sentimientos de las mujeres a las que había abandonado. ¿Cómo es que Inés ha permanecido a su lado y lleva con él más de 7 años? No era una cuestión de amor o afecto, sino de su paciencia, de la que siempre se asombraba el emotivo Diego. Para él, tolerar cosas que le producían malestar e incomodidad no era de su agrado. En cuanto empezaba a sentir que al lado de una mujer se sentía mal, que lo presionaba con sus celos y su deseo de poseerlo por completo, Diego ponía inmediatamente los pies en polvorosa. E Inés estaba celosa, pero al mismo tiempo era paciente. ¿Cómo no mencionar las peculiaridades del comportamiento de Diego? Nunca dio a su mujer el más mínimo motivo de celos reales, aunque al principio de su matrimonio había tonteado en bares y restaurantes con sus amigos solteros de entonces, nunca había cruzado la línea de la fidelidad. Sin embargo, había 1 millón de posibilidades. Diego creía que o vives con una mujer o rompes con ella, y él quería vivir con Inés, así que intentó seguir sus deseos, incluso en la elección de azulejo y cafeteras. Diego se levantó de la cama y saludó a su mujer con una sonrisa cuando entró en el dormitorio con una pequeña mesa de desayuno. Sobre ella había unas magdalenas y una taza de aromático té a la menta, como a él le gustaba. También era su tradición de fin de semana. Por supuesto, los días en que Inés estaba resentida con su marido por su comportamiento, no prestaba atención a esos gestos, pero si estaba de buen humor, sin duda mimaba a su hombre. Después de Inés, Vicente entró en el dormitorio con los labios embadurnados de mermelada. «¡Papá! ¡Las magdalenas están deliciosas!» Inés se rió y apartó suavemente a su hijo. «¡Ten cuidado! El té de papá está caliente. Podría quemarse o quemarte. Se hará una herida y le dolerá». «¿Como cuando me caí de la bicicleta y me rompí la rodilla?», preguntó Vicente, alejándose de la gran taza humeante. «Exactamente, o más», dijo su madre con voz severa, y el niño salió volando de la habitación para ponerse a una distancia lo más segura posible del objeto potencialmente peligroso. «¿Está bueno?», preguntó Inés con una sonrisa, mirando cariñosamente a Diego, que engullía su obra maestra culinaria. «Sorprendente como siempre». Sonrió y le tocó ligeramente el brazo con la mano. El gesto era tan íntimo que solo ellos dos lo conocían. Una vez, muchos años atrás, este gesto había iniciado su relación y había comenzado su historia de amor. Después de desayunar, Diego salió a la cocina, se estiró de nuevo y miró por la ventana. La ventana de enfrente le llamó la atención. Ya ayer se había dado cuenta de que una niña se asomaba siempre por allí, agitando los brazos hacia él. «Cariño, ¿recuerdas que ayer te hablé de la niña rara de aquella ventana?»,
Diego señaló la ventana de enfrente. Ya me acuerdo. ¿Por qué? ¿Te está mirando otra vez? Sí, es raro. Bueno, tal vez está aburrida, así que está agitando los brazos. Creo que me llama. Vendrás con ella, ¿y qué pensarán sus padres? Tienes razón. No pienso con claridad. Diego cerró rápidamente la cortina y se dirigió a la ducha. Hoy iban a casa de sus padres. Vicente corría por la casa a una velocidad de vértigo. Le encantaban esos viajes a casa de su abuela. Por desgracia, esos viajes no se producían tan a menudo como al niño le hubiera gustado. Después de desayunar, Inés fregó todos los platos y fue a cambiarse a su habitación. Se paró junto al armario y no podía decidir qué ponerse para ese día. Su mirada se posó en un vestido rojo con los hombros descubiertos. Probablemente no sea el adecuado. Demasiado revelador, murmuró Inés. Rebuscó en el armario durante un buen rato y encontró una prenda adecuada. Era un vestido gris por debajo de la rodilla. Diego, estoy lista, dijo Inés. Yo también, gritó un poco más tranquilo Vicente. Bueno, entonces vamos a la tienda. Salieron al patio. Afuera había aguanieve, los arroyos balbuceaban en el camino. Vicente saltó por encima de los charcos. Víctor, entra en el coche antes de que te mojes los pies, dijo amenazante su madre. El niño fue obediente al coche. Estuvieron en la tienda cerca de 1 hora, intentando comprar todo lo imprescindible, pero antes de que se dieran cuenta ya habían recogido un carro entero. Después de pagar, se dirigieron de nuevo al pueblo. Hace poco llovió, y había barro en los bordes de la carretera. Un par de días más de este tiempo cálido y todo se secaría. Llevaban mucho tiempo esperando en el pueblo. La madre de Diego había cocinado todo tipo de platos. Los ojos no podían apartarse. Estaba claro, no se podía pasar hambre. Vicente corría feliz por el patio. Para sorpresa de Inés, no hacía tanto calor como en la ciudad. «Venga, Vicente, vamos a la mesa. Luego podrás correr». El banquete duró mucho y fue muy divertido. A Inés le gustaba el ambiente de la casa de sus padres. Allí la querían mucho. Regresaron a casa, ya entrada la noche. «Menuda comida hemos tenido», dijo Diego con pesadez. Sí, hacía mucho tiempo que no ocurría algo así. Inés fue a acostar al niño y Diego se quedó en la cocina. Se preparó una taza de té fuerte y se sentó en el alféizar de la ventana. Le gustaba admirar la ciudad de noche. Le llamó la atención la misma chica agitando los brazos. ¿Qué pasa ahí fuera? ¿Y si ha pasado algo? Se le estaban poniendo los pelos de punta con las imágenes que aparecían en su mente. Para entonces, su mujer ya había regresado. Vicente estaba tan cansado que se durmió en pocos minutos. ¡Qué bien! ¿En qué estás pensando? Inés rodeó la cintura de su marido con el brazo y apoyó la cabeza en su hombro. Estaban juntos en la cocina. La luz estaba apagada. Me está saludando otra vez. No sé qué quiere. Quizá le pasa algo. Eso pensaba yo también. Miraron por la ventana, pero la chica se había ido. Deberíamos ir allí. Por la mañana, por supuesto. Tal vez tengas razón. Se fueron a la cama. Después del pueblo, el sueño no tardó en llegar. Durante la noche, Diego tuvo sueños terribles que había imaginado para sí mismo. Soñó que se acercaba a la chica y había algo horrible. Se despertó varias veces. Cuando llegó la mañana, se despertó destrozado. Le dolía la cabeza, pensaba que se había despertado a menudo durante la noche. El desayuno ya estaba en la mesa. Las tostadas estaban deliciosas. Terminó su té y se acercó a la ventana. La chica le saludaba, llamándole. «Eso es. Estoy harto. Iré a hablar con sus padres. Está empezando a asustarme. Yo estaba en la cocina por la noche. Ella estaba saludando también. ¿Qué quiere de mí? Ya no entiendo nada», dijo Diego con ansiedad. «No te vayas por mucho tiempo. Estoy preocupada». Diego se puso la chaqueta y se dirigió a la casa de enfrente. En su cabeza hacía un plano del tercer piso para llegar sin falta al piso correcto.
tuvo suerte. El rellano tenía la misma distribución que el de ellos. Llamó al timbre, se oyó que alguien entraba corriendo y se acercaba a la puerta. Se oyó que no podían abrir la puerta desde el otro lado. Alguien estaba llorando. ¿Por qué lloráis? ¡Abre la puerta!, dijo Diego. No obtuvo respuesta. Diego llamó al timbre del piso de enfrente. Abrió la puerta una abuela anciana que arrastraba pesadamente las piernas. «Abuela, ¿quién vive en ese piso?» «Bueno, vive una mujer, pero es puta, no suele estar en casa. ¿Qué quieres?» «Hay una niña en el piso». «No te lo inventes. Tiene una hija muda que lleva mucho tiempo viviendo en un orfanato. ¿Cómo pueden dejar a una niña así?» «La vi por la ventana. ¡Está ahí!» «No lo sé. Lleva fuera 4 días y el piso está tranquilo». «¿Tienes las llaves?» «No, las tiene el conserje. Vive abajo». El hombre bajó corriendo. Explicó la situación y cogió las llaves. El conserje le acompañó. No podía hacer otra cosa. ¿Y si era un ladrón y robaba algo del piso? Abrieron la puerta y entraron. El hombre se sorprendió al ver a una niña demacrada sentada en el sofá, llorando. Parecía tener unos 6 años. La casa estaba desordenada, en la cocina había botellas y platos tirados, y sobre la hornilla había una olla con moho. «Dios mío, ¿qué diablos está pasando?», exclamó el anciano que había venido con Diego. «¿Cómo no os enteráis de que hay una chica sola en el piso?». Diego estaba muy enfadado. «Pero aquí había silencio. Ella no puede hablar. Si pudiera, habríamos venido a ayudarla». El hombre se quedó mirando a la chica. No podía moverse de lo que veía. Era horrible en su mente. No entendía cómo era posible. Parecía que su madre simplemente la había encerrado en casa y se había ido a dar un paseo. Ni siquiera le había dejado comida. Diego estaba completamente sorprendido. La niña no sabía usar la cocina. Se comía lo que había en la nevera. El desorden alrededor de la nevera era una muestra de ello. «Chica, deberías haber llamado a la puerta. Alguien te habría oído. Deberías haber golpeado los platos, intentar gritar. Me saludaste, pero no entendí tus gestos. Pensé que era tu forma de divertirte. Incluso quise regañar a tus padres por no cuidarte en absoluto», dijo Diego con pesar. «¿Qué hacer? Por cierto, ¿se llama Isabel?», preguntó el anciano. «Me la quedaré por ahora, mientras todo se soluciona». «¿Llamamos a la policía?». El anciano no sabía qué hacer. «Te llamaré yo mismo. Ya lo has liado todo. ¿Cuánta gente vive en la casa y nadie se ha enterado de que una niña se muere de hambre en un piso cerrado?» «Es una buena chica, pero pasa hambre todo el tiempo. ¿Cuántas veces la han llevado a un orfanato y ella sigue corriendo a casa? Supongo que ella echa de menos su casa». El anciano no levantó la cabeza. Sabía que era culpa suya. La niña acunaba un osito de peluche, muy dañado por el tiempo. El hombre vistió rápidamente a la niña y salieron fuera. La niña estaba muy delgada y apenas podía mover las piernecitas. En pocos minutos estaba en la puerta de la casa de otra persona. «Diego, ¿quién es? ¿Quién es esa niña? ¿Es ella? No vas a creer lo que pasa en ese piso. Date prisa y alimenta al bebé». Diego procedió a quitarle el abrigo a la chica. La chica era muy tímida. No quería sentarse a la mesa, pero comió rápidamente su tostada. Entré en la casa y estaba todo desordenado, como si hubiera habido una guerra. Los vecinos dicen que la madre sale todo el tiempo y encierra a su hija en casa. Hace poco, las autoridades tutelares se llevaron a la hija. No sé cómo ha vuelto a acabar en ese piso. No puedes imaginarte cómo es». Diego no podía decirlo todo de una vez. Estaba abrumado por la rabia y las emociones. «Entonces, pregunta». Inés miró a la chica. «Es muda, me lo han dicho los vecinos, pero puede oírlo y entenderlo todo». «¿Qué hacemos ahora?» «Dios, cómo lo siento por la niña». Inés se enfadó. «Dejé mi número en la cocina de aquel piso y escribí que tenemos a la niña. Ella volverá y me llamará. Pero no se puede dejar a una niña con una madre así». «Deberíamos llamar a la policía. Estaría mejor en un orfanato que en ese piso». De repente, la niña corrió hacia Inés y se abrazó a sus piernas.
Tenía lágrimas en los ojos. No quería ir al orfanato. Estaba claro sin palabras. «Calla, niña. No te haremos daño», dijo Inés. El día pasó muy deprisa. Inés decidió que tenía que esperar a la madre de la niña y luego pensar en algo. Lavó a la niña y le puso algo limpio. A pesar de que era mayor que su hijo, solo se diferenciaba ligeramente en estatura de él. Por la noche, después de acostar a todos, fue a la cocina a ver a su marido, que estaba viendo la televisión. «Diego, me da tanta pena. No puede ir a un orfanato. Allí estaría mal». «Lo entiendo, pero tampoco podemos quedarnos con ella. Sería un crimen. Me pregunto por qué no habla. Así al menos sabríamos algo de ella». «Esperaremos. Tarde o temprano vendrá su madre y todo se aclarará». Se fueron a la cama. Inés no pudo dormir durante mucho tiempo. Estaba ansiosa. Había mucha preocupación por la niña. Pero la mañana empezó con el timbre de la puerta. En la puerta había una mujer que parecía más un vagabundo que una persona decente. Estaba claro que era la madre de la niña. Así se la habría imaginado Diego. Iba vestida con un harapo y olía mal, lo que avergonzó al hombre. «¿Dónde está mi hija?», preguntó bruscamente. Diego se sorprendió de que ni siquiera lo saludara. «Hola, me parece que se te ha olvidado saludar». «¿Quién eres tú para reprocharme nada? Isabel, vete a casa. Estás loca por ir de visita. ¿Quién te ha invitado? Te dije que me esperaras en casa». «¿Esperando en casa? Has estado fuera 4 días. La chica tenía hambre allí». «No pasó hambre. Había comida de sobra. ¿Quieres dejar de mentir? Estaba en tu piso». Diego estaba cabreado. «No me grites. Yo sé cómo educar a mi hija», dijo bruscamente la mujer. La niña se escondió detrás de Inés. Inés se dio cuenta de que la niña no quería ir con su madre. La miró y se dio cuenta de que la niña estaba temblando y muy asustada. «Espera», dijo Inés. «No te vamos a dar a la niña. La habéis llevado a tal estado que se ha asustado. Ahora vamos a llamar a la policía para que se ocupen de vosotros». «Llamad a quien queráis», dijo tranquilamente la madre de la niña. Se dio la vuelta y se fue a casa. Ya no necesitaba a la niña. Caminó tranquilamente, tomándose su tiempo. La policía llegó rápidamente. Diego lo contó todo tal y como había sucedido. Su madre fue privada de la patria potestad hace mucho tiempo, pero la niña a veces escapaba de casa. Es difícil para ella vivir en un orfanato. «¿Qué le va a pasar ahora?», preguntó Inés. «Un orfanato. No veo otras opciones. Quizá alguien la adopte algún día, pero no creo que nadie quiera una niña muda». Se llevaron a Isabel. Diego e Inés estaban muy disgustados. Habían conseguido enamorarse de aquella niña en un solo día. Tenía unos ojos grandes que hablaban por ella. «Quizás sea una tontería, pero deberíamos adoptarla». «¿Hablas en serio? No querías un segundo hijo, ¿verdad?». «Yo tampoco lo entiendo, pero me da mucha pena». Rápidamente hicieron las maletas y se dirigieron a la Oficina de Protección de Menores. Allí lo averiguaron todo sobre esta niña. No siempre había sido muda. Lo fue cuando murió su padre. Antes era una buena familia, y esta mujer era su madrastra, que había formalizado la custodia, pero fracasó y se llevaron a la niña. El procedimiento de adopción duró mucho tiempo. Diego quería que la niña acabara cuanto antes en su familia, pero es un procedimiento insoportablemente largo. Y ya está. La niña ya forma parte de su familia. Fueron a recogerla en familia. Isabel estaba muy contenta con esta noticia. Era obvio que la niña era feliz. Volvieron a casa, donde ya le habían preparado una habitación. A partir de entonces, Isabel empezó a vivir con una familia completa. Aprendió con facilidad y pronto aprendió a escribir. Y 2 años más tarde empezó a hablar. Por supuesto, todo fue gracias a Inés, que la llevaba constantemente al médico. Muchos decían que no quería hablar, que eran los nervios. Un día llamó a Inés su madre y luego a Diego su padre. Esta es una gran bendición para esta familia. Vicenta encontró rápidamente un lenguaje común con ella. Jugaban juntos todo el tiempo.
Un año más tarde, Inés se quedó embarazada. Nunca esperó una respuesta de su marido, tanto si estaba preparado como si no. Sucedió espontáneamente, lo que complació a su marido. Inés pronto sería madre de muchos hijos. Diego empezó a buscar una casa grande. Para una familia así se necesita mucho espacio y él lo entiende muy bien. Ahora es un padre feliz. Trata a Isabel como si fuera suya. Nunca se arrepiente de haber decidido ir a ver a la chica que le llamaba desde la ventana de la casa de al lado.